Mateo capítulo 7, versículo 24 dice así, palabra del Señor: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús está concluyendo el sermón del monte. Es un sermón que tuvo una introducción muy interesante. Fue el mensaje de las bienaventuranzas. Luego, el Señor abordó temas relacionados con la identidad del pueblo de Dios, presentando al pueblo como la sal de la tierra y la luz del mundo. El Señor siguió enseñando en el Sermón del Monte sobre la relación de su pueblo con las leyes de la tierra, luego con las relaciones sociales de su pueblo y su relación con Dios, haciendo un gran énfasis en la oración. Luego sigue hablando el Señor de la vida productiva del pueblo de Dios y la obediencia a lo que el Señor manda. Y luego concluye presentando a dos grupos de personas que se forman después de oír todo lo que Él ha dicho. Unos son los prudentes y otros son los insensatos. Los que le oyen y hacen de acuerdo a su palabra, y los que oyen pero no hacen lo que han oído del Señor. Hoy solamente nos ubicamos en el primer grupo, los que oyen y hacen. Ya hemos dicho anteriormente que una de las cosas que al creyente común no le gusta es eso de oír palabra de Dios. Porque el creyente lo que procura es que Dios le oiga a él. Queremos tener a un Dios dispuesto a oírnos en todo momento, mayormente cuando nos la estamos pasando algo mal. Pero la insistencia desde el principio de la Biblia es que el hombre oiga a Dios. Y una vez que oye, ponga en práctica aquello que oyó. Los que oyen y hacen son personas esenciales sobre esta tierra. Es precisamente la gente que la humanidad necesita. Es ese tipo de personas que deberían estar integrando el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Y son esenciales para que el mundo no se corrompa y siga manteniendo sus valores morales. Por esto Jesús los llama en el Sermón del Monte como la sal de la tierra. Son esenciales porque proveen la luz mediante el Evangelio de Jesucristo para que siga habiendo esperanza para los pecadores. Por esto Jesús llama a su pueblo la luz del mundo. Los que oyen y hacen, personas esenciales sobre la tierra, son llamados la iglesia del Señor, la que Jesús anunció cuando dijo: voy a edificar mi iglesia. Una iglesia edificada por el Señor de la iglesia. Una iglesia que nadie puede detener y que nadie puede suspender de su labor, de su trabajo. Hombres y mujeres con una función divina aquí en la tierra.
es gente que aunque se reúne en templos materiales, no son los templos los esenciales. Digo esto porque con frecuencia se confunde el templo con la iglesia. El que tiene un templo, qué bueno, y si está acondicionado, mejor. Pero no se goza por el templo, porque aún si no lo tuviera, se seguiría gozando. Porque se goza por el vino que produce el Señor de la iglesia. Si alguien tiene un templo, seguramente lo disfruta y lo cuida. Pero si no lo tuviera, el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, la iglesia, la gente esencial, se seguirá congregando. Pues lo que el apóstol Pablo dice es no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y Dios está donde hay congregados en su nombre. Hombres y mujeres que están integrados en el proyecto de Dios en la tierra que se representa en su nombre. Por nuestra parte, le damos gracias a Dios porque tenemos un templo material para congregarnos. El templo no es lo esencial, los esenciales somos nosotros. Hombres y mujeres que pueden disfrutar del compañerismo que el salmista menciona cuando decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Digo esto porque ahora con la pandemia, ¿cómo se mencionó esto? Las iglesias no pueden estar cerradas porque las iglesias son esenciales. Se referían a los templos. Los templos están abiertos porque el gobierno nos dio permiso para abrirlos. Y si nos dice ciérrenlos, simplemente los vamos a cerrar. Porque en los templos es la ley, es el gobierno, son los que permiten que se usen. Pero la iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. La iglesia es otra cosa. Hombres y mujeres esenciales en el mundo. Y además de que son esenciales, son personas prudentes. Hombres y mujeres que procuran la sabiduría divina. Son prudentes porque han oído la palabra de Dios y saben que es indispensable en el pueblo de Dios que es la iglesia de estar llenos de sabiduría. Lo dijo el apóstol Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Además de que son personas esenciales, son personas prudentes, hombres y mujeres que sobre todo lo que sucede en la vida siempre busca el apoyo y el respaldo de la palabra de Dios. Todo lo que oyen solamente le dan validez si tiene apoyo en la Biblia. Si aquello que oye tiene respaldo por la palabra de Dios. Por eso son prudentes. Porque hay muchos imprudentes que le dan crédito a todo lo que oyen. Estamos conscientes que cada vez se oye menos la palabra de Dios. Las nuevas generaciones no tienen mucha palabra de Dios. Las generaciones anteriores por lo menos teníamos muchos textos. Hoy eso ya no funciona. Y muchos padres, por no tener en ocasiones valores espirituales,
solo se apoyan en su prudencia, procurando resolver la vida de sus hijos con sus propias capacidades. Ahí enfrentamos el gran problema hoy. Padres con poca palabra de Dios, con poca sabiduría, e hijos enfrentando una problemática que el padre no llega a comprender, que la madre no llega a asimilar. Y no nos damos cuenta que la solución nuestra está en oír al Señor. Que por esto desde el principio de la Biblia, la voz de los profetas sigue resonando. Oíd palabra de Dios, así dice Jehová. Pero volvemos a lo mismo. Señor, yo lo que quiero es que tú me oigas y que hagas lo que yo te digo. Creo, mis hermanos, que estamos ante una situación realmente complicada. La identidad del Hijo de Dios se está perdiendo en las iglesias. Ya solamente decimos hijos de Dios por tradición, pero la realidad es que la sal que representa esa identidad de hijos de Dios ya no sirve para nada sino para ser pisoteada por los hombres. Y ya no solamente los extraños pisotean a los cristianos, también los hijos los pisotean. Es aquí donde los padres tenemos que ir ante Dios para decir: Señor, tengo que reconocer que mi prudencia no funciona en esto. Necesito de tu sabiduría. Viendo esta situación real que se vive hoy, desde fines del año pasado, yo dije, tengo una solución increíble para el razonamiento tradicional, pero me pongo a disposición de los padres de familia para apoyarlos en esto y transmitir a sus hijos el único programa divino que el diablo más odia: el extendimiento del reino de Dios en la tierra a través del discipulado de Jesús. Un programa divino de crecimiento personal. No son células evangelísticas, es crecimiento personal. Esto es lo que hace el proyecto divino de Jesús. Un programa divino del crecimiento que Dios da. Y continuando con la última parte del texto, de los que oyen la palabra de Dios y hacen lo que oyen de la palabra de Dios, además de que son personas esenciales, además de que son personas prudentes, son personas que edifican su casa. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Son personas, hombres y mujeres, que saben edificar bien su casa. Y hay firmeza en lo que edifican. No están atemorizados. ¿Qué va a ser mi hijo? ¿Qué va a ser mi hija? Hay firmeza, porque está edificando sobre un fundamento sólido y está edificando con materiales eternos, con materiales fuertes, tan fuertes como la fe, como el amor, como la paz. Dios ya puso el fundamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Mi hermano, no edifiques tu casa fuera del fundamento. Mi hermano, mi hermana, oír palabra de Dios es un privilegio que nos lleva a un deber.
hacer la voluntad de Dios, lo cual dice la Biblia que es nuestra santificación. Esto es lo que realmente hace a los cristianos felices y dichosos y prósperos espiritualmente, porque son bienaventurados. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Mi hermano, mi hermana, tú puedes integrarte al grupo de personas esenciales, al grupo de personas prudentes, sabias, y al grupo de personas capaces de edificar su casa para extender el reino de Dios en la tierra. ¿Qué debo hacer? El Señor me dice hoy, solamente sigue las instrucciones divinas. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las bienaventuranzas, tu identidad, la moralidad, la legalidad, las relaciones humanas, la oración, el cómo orar, la obediencia. Cualquiera que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto es extensión de vida de reino aquí en la tierra. Gracias a Dios por su palabra, mi hermano. Gracias al Señor, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Bendito para siempre Jesús.